Es importante por lo que vamos a avanzar y por lo que vamos a ir diciendo. Y a medida que vamos avanzando, ustedes van a ir comprendiendo por qué de esa pregunta. Y básicamente está porque en muchos ámbitos académicos, científicos, etc., se cuestiona a las ciencias sociales como ciencias. Y la verdad que resulta como que a esta altura ya un poco extraviado de la realidad, puesto que ya se ha comprobado la validez de las ciencias sociales. Ahora bien, primero nos preguntaríamos entonces, al preguntarnos qué es una ciencia, si la economía es una ciencia, lo primero que nos deberíamos preguntar para responder esto es qué es lo que la epistemología, o sea, aquella rama de la filosofía que trata sobre los fundamentos principales acerca del conocimiento o de la adquisición de conocimiento por parte del hombre o del ser humano, entiende como ciencia. Pero se ha escrito mucho sobre esto y por supuesto hay muchas teorías y muchas líneas de análisis y de estudios respecto a esta respuesta. Nosotros vamos a detenernos básicamente en 2 o 3 aspectos principales. La primera de todo es que la ciencia o una disciplina para ser o considerarse ciencia debe tener un saber crítico y tiene que ser fundamentado, obviamente, que se pueda justificar lo que se está estudiando. Al mismo tiempo tiene que ser sistemático, o sea, no podemos hacer un análisis de una disciplina, lanzar una determinada teoría y finalizar, y con eso aseverar de que esa disciplina es una ciencia, sino que, al contrario, tiene que ser permanente y tiene que poder representarse ese saber sistemático. Lo demás además tiene que ser explicativo, o sea, debe ser que tiene que explicar determinados fenómenos que estudia esa disciplina. Sabemos que tiene que ser metódico porque está relacionado con lo sistemático y, fundamentalmente, tiene que ser provisorio. ¿Por qué tiene que ser provisorio? Porque ninguna ciencia que se trate como ciencia puede aceptar una verdad absoluta. Las verdades absolutas en la ciencia no existen. Las ciencias están constantemente expuestas a lo que Popper llamaba falsación o contrastación, y, por ejemplo, Kuhn llamaba verificación. Por eso, estas serían las características generales en las cuales podríamos afirmar o tiene que asentarse una disciplina para ser tratada como ciencia. Hay obviamente muchas líneas, está el método para poder desarrollar una ciencia, el método inductivo, fundamentalmente desarrollado por Kuhn, está el método deductivo, desarrollado por el recientemente mencionado Popper, y hay un intermedio entre los dos, que acepta medianamente a los dos, entre el inductivo y el deductivo, que es el de Lakatos, en el cual adopta una posición intermedia, aceptando los paradigmas que plantea Kuhn. Yo con esto les pido que que tomen bibliografía respecto a estos autores, que plantean una posición intermedia entre los paradigmas que expone o que dice Kuhn, que conforman una ciencia, y que el cambio de una ciencia o de la contrastación o verificación se da cuando un paradigma es reemplazado por otro paradigma. Y Popper, que habla de la falsación o la contrastación, en el cual dice que ninguna ciencia, como les decíamos antes, pueden ser decretadas como verdaderas, o por lo menos sus teorías, porque tienen que estar expuestas a ser contrastadas. Solamente puede una disciplina científica aceptarse como ciencia cuando sus postulados pueden ser contrastados, o sea, pueden ser falsaciados, o sea, que pueden ser contrarrestados por otra teoría. Eso es básicamente acá. Bueno, Lakatos acepta
la posición, como les digo, o sea, coincide con el predominio de los paradigmas de Kuhn, pero dice o acepta de que, o coincide con Popper, en que son finalmente los datos de la realidad aquellos los que determinan la verificabilidad de una disciplina o de una teoría para ser considerada una disciplina científica. Bueno, dicho esto, podemos empezar ya directamente. ¿Se escucha bien, por favor? Díganme si está todo en orden. Bueno. Se escucha bien. Gracias. En consecuencia, ahora sí ya nos vamos a meter un poco directamente en el tema de la materia. En la clase pasada estuvimos hablando de generalidades y hablábamos de la macroeconomía y de la microeconomía. De la macroeconomía hablábamos de que era el estudio, o la disciplina, o la parte de la economía que estudia aquellos agregados o magnitudes de manera agregadas, o sea, de manera sumadas. Entonces yo les decía que, contrariamente a lo que ustedes estudiaron en Economía 1, que era el comportamiento de un consumidor, nosotros vamos a estudiar el comportamiento de todos los consumidores en la economía. Y contrariamente a lo que ustedes estudiaron en Economía 1, de que era que estudiaban el comportamiento de un consumidor en un mercado monopólico o oligopólico o de competencia perfecta, a nosotros no nos va a interesar, como les decía en la clase pasada, si estamos hablando de una de esas características o de ese tipo de mercados. De la misma manera, ustedes en Economía 1, que eran principios de microeconomía, estudiaron el comportamiento de una empresa en un determinado mercado, algunos de esos que hemos mencionado, pero nosotros en macroeconomía no vamos a estudiar a una empresa, sino vamos a estudiar al conjunto de las empresas que tiene un país. Por lo tanto, cuando hablamos de empresas, estamos hablando de productoras de bienes, o sea, cosas tangibles, como puede ser tranquilamente este celular, y de cosas no tan tangibles, como son los servicios. Por ejemplo, el hecho de que estemos ahora hoy reunidos y ustedes tengan un profesor que esté dando una clase, esta es una actividad económica en la cual la macroeconomía la va a considerar dentro del conjunto de las actividades económicas. Es un servicio. Por eso cuando hablamos de producción desde el punto de vista de la oferta, o mejor dicho, siempre vamos a hablar de producción desde el punto de vista de la oferta, lo que vamos a estar hablando es de producción de bienes y de servicios. Ustedes a mí me van a escuchar hablar en el desarrollo de las clases y de toda esta historia, seguramente que yo hable les diga producción de bienes. Pero ustedes tienen que saber que aunque yo diga solamente la palabra bienes, me estoy refiriendo a bienes y servicios. Siempre que en macroeconomía nos estamos refiriendo a la producción de bienes y de servicios. Ahora bien, ¿cómo aparece la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía es relativamente reciente. Es relativamente reciente dentro... perdón. Quería cerrar un poco con lo de ciencia y de lo que era la economía, porque nos va a servir para esta clase, de lo que vamos a hablar en esta clase. Después sigo con cómo surge la macroeconomía. Así que discúlpenme que sea un poquito ahí desordenado, pero perdí un poquito el hilo en ese momento. Entonces, sí podemos considerar, o sea, sabemos de que con todas esas características que yo les mencioné sobre lo que es una disciplina científica, podríamos aseverar sin lugar a dudas de que la economía no es una ciencia de las llamadas duras. O sea, no es una ciencia exacta, a pesar de que hubo muchos economistas, muchos pensadores que, sobre todo a finales del siglo XIX, la pensaron como una ciencia exacta. Y no es una ciencia exacta, porque las ciencias exactas tienen la particularidad o la facilidad o la facultad de poder aislar un elemento para poder estudiarlos y desarrollar determinadas teorías. Por ejemplo, nosotros estamos en plena pandemia en virtud o por un virus que apareció, que se denominó COVID, que tendrá y tiene su nombre científico, y ahora están apareciendo todas las vacunas, ¿no?, para combatir ese virus. Bueno,
¿qué hizo o qué hace la ciencia para poder encontrar, la ciencia médica, para poder encontrar, o la biológica, para encontrar estas vacunas? Bueno, aisló componentes biológicos de determinados, ya sean humanos, como pueden ser de chimpancés, etcétera, etcétera, y con eso desarrolló, tiene una determinada teoría, desarrolló las observaciones y desarrolló la verificación, o está desarrollando ahora la verificación. Obviamente que en la economía no podemos hacer eso. O sea, los objetos de estudio de la economía, las variables de estudio de la economía, somos nosotros, somos las personas. Por lo tanto, no podemos aislarnos en una cubeta para estudiarnos. Alguien podrá decir, hace muchos años, porque ya ahora ni aparecen, pero bueno, los reality shows, pero había uno que se llamaba El Gran Hermano, donde encerraban a un grupo de jóvenes en una casa y los tenían enfocados con cámaras de televisión, que transmitían las 24 horas en la televisión o por canales para poder verlo. Entonces podría alguien decir, bueno, eso era un experimento sociológico donde se encerraba una determinada cantidad de gente, poquita en relación a todos los que somos, y se podrían estudiar sus comportamientos. Bueno, fuera de esa, que como vuelvo a decir, a muy poca cantidad de gente como para poder extenderlo a la generalidad, fuera de esas experiencias, extrañas por otra parte, y no sistemáticas, ni tampoco perdurables, por supuesto, en el tiempo, ni nada por el estilo, fuera de eso no podemos hacer ningún tipo de experimento como se hace en las ciencias duras. Pero sí existen las ciencias sociales. Y las ciencias sociales cumplen con los requisitos, fundamentalmente desde los métodos deductivos y también desde el método inductivo, obviamente, que marcábamos anteriormente. Y la economía tiene una gran ventaja sobre la mayoría de las ciencias sociales, yo diría sobre todo el resto de las ciencias sociales. Y es que la economía básicamente se basa o asienta todas sus proposiciones, todas sus teorías, hipótesis, luego su verificabilidad, su contrastación, cumpliendo con todos los requisitos que tiene una ciencia o una disciplina científica. Utiliza dos instrumentos de las ciencias duras o de las ciencias exactas, que es la matemática, que es una ciencia exacta, y la estadística, que es otra ciencia exacta. La estadística teórica, no la estadística aplicada, porque la estadística aplicada sabemos que es mentirosa, o se puede falsear, ¿no? Pero la estadística pura, o teórica, aquella donde se estudian, digamos así, la teoría estadística, eso es una ciencia exacta. Entonces, la economía se basa en esos dos instrumentos y con ello puede formular una teoría, formular una hipótesis, formular una teoría, formular una demostración y puede contrastar finalmente. Para hacer eso, normalmente lo que utiliza la economía es los llamados modelos económicos. Hoy vamos a hablar sobre los modelos económicos, pero los modelos económicos son similares a los modelos, matemáticos que utilizan herramientas o datos de la realidad, como puede ser, como que se obtienen de la estadística, que se realizan como pueden hacerse modelos desde el punto de vista de la física o de la química o de cualquier otra disciplina dura. Pero volvemos a lo mismo, los modelos son representaciones sucintas de la realidad, no representan la realidad. Es un pedacito solamente, dejando todo lo demás constante, nosotros tomamos algunas variables y hacemos algunos, digamos así, entre comillas, experimentos, o se experimenta con esas variables y se obtienen resultados. No se puede extender esos resultados al total de la economía, ni se pueden extender esos resultados al total de la sociedad, pero sí nos permiten a nosotros comprender el funcionamiento básico y elemental, principalmente de los aspectos económicos de la economía, en el caso de la macroeconomía, de la economía de un país. Así que bueno, dicho esto, que sabemos y lo que la cátedra plantea, es que la economía, si bien no es una ciencia exacta, sí es una ciencia social
que se basa principalmente en las estadísticas y en las matemáticas para desarrollar modelos económicos con los cuales plantear hipótesis, tesis y, por supuesto, las correspondientes demostraciones y falsaciones o contrastaciones. Bueno, ahora sí, vamos a continuar, digamos, con lo que había comenzado, y decir, bueno, que la macroeconomía es una disciplina dentro de la ciencia económica, que es la economía, relativamente reciente. ¿Cuándo nace la macroeconomía? La macroeconomía nace en el año aproximadamente, no voy a decir un año exacto, pero vamos a decir que durante la década de 1930. Más precisamente podríamos ajustar todavía un poquito más en el sentido de que se da a conocer públicamente en el año 1936, cuando un pensador, un economista, que vamos a mencionar muy a menudo, y que se llama John Maynard Keynes, inglés, publica su libro fundamental que se denomina La teoría general del interés, el empleo y la teoría general, bueno, no recuerdo ahora exactamente todo el título porque es un título largo, eso lo tiene en la bibliografía, no hay ningún problema, y lo más importante de todo, un segundito por favor, lo más importante de todo es que en general lo que lo vamos a llamar es Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Empleo, así se llama el libro, ¿no? Y más conocido básicamente como la teoría general. Keynes lo que plantea, lo que hace en el año 1936, es romper con la teoría que estaba vigente hasta ese momento. La teoría vigente en ese momento, y que él denomina teoría clásica de economía, era la que él mismo había aprendido, obviamente, como estudiante, y había desarrollado como profesor en las universidades de Oxford y en otros ámbitos de su vida pública. Pero él se dio cuenta de algo que estaba ocurriendo con esa teoría económica que él había aprendido y que había nacido en el año 1776, cuando nace la economía como ciencia, a partir de otro autor que vamos a denominar, no quizás tanto al autor, pero sí vamos a denominar lo que se denominó, lo que fue a partir de él, que es la economía o la teoría clásica o neoclásica, que se llamaba Adam Smith, que en 1776 publica un libro, o su obra fundamental, que se llamaba Acerca de la riqueza de las naciones y naturaleza de las naciones. Entonces, todos los economistas o todos los pensadores, porque antes de Adam Smith no existía el economista, no existían los economistas, no existía la economía como una ciencia, no existía la economía como una disciplina. La economía se estudiaba dentro de materias como ética o moral, pero no se estudiaba dentro como una disciplina independiente. A partir de Adam Smith, en 1776, aparece entonces una nueva disciplina científica, que es la economía, y aparecen los pensadores científicos desde el punto de vista de la economía, que desarrollaron todo el cúmulo de pensamiento que tiene el acervo de las teorías económicas actuales. Toda esa corriente de pensamiento se le denomina economistas o pensadores o teoría clásica, y en la actualidad se denominan neoclásicos, ¿no? Pues son los nuevos clásicos. Y todo eso tenía vigencia hasta el año tuvo vigencia hasta el año 1936. En 1936, yo les digo, en la década de 1930 es cuando Keynes, o antes, Keynes ya había pensado en algo diferente, pero lo cierto es que publica en 1936 Keynes la teoría general y rompe con la teoría clásica que prevalecía en ese momento. ¿Por qué rompe con la teoría clásica? Bueno, porque en el año 1929 se había producido una crisis financiera y económica muy fuerte, que se llama la Gran Depresión,
que duró 10 años, hasta 1939. Fue la más grande, que fue quizás superada por la Gran Depresión que tuvimos en el año 2008, no hace tanto de esto, en el año 2008. Pero que en ese momento todas las crisis que se producían eran explicadas y solucionadas de alguna manera a partir de la teoría clásica. Pero la crisis de 1929 no había o no hubo, no podía la teoría clásica ni explicarla ni solucionarla. Pero el que la explicó y dio las herramientas teóricas para su solución fue Keynes. No voy a extenderme mucho más, en una clase presencial les hablaría mucho sobre Keynes, le diría que fue un personaje realmente extraordinario desde muchos puntos de vista, no solamente por el hecho de su actuación en la vida económica, era un gran intelectual, formaba parte de los principales círculos intelectuales de la Londres victoriana, o sea, del año antes, de 1920, desde muy joven fue un funcionario político, estuvo en el Tratado de Versalles, que fue el tratado que impuso sanciones a Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, representando a Inglaterra, fue el creador de la macroeconomía, fue el creador de todo lo que vamos a estudiar hoy, y fue uno de los principales promotores de precisamente lo que vamos a empezar a ver a partir del lunes, de una de las grandes, o de lo que se denominan los modelos de la economía descriptiva que mencionábamos en la clase anterior. Pero bueno, sabiendo esto, de este nacimiento de la macroeconomía, lo que nos importa es tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿por qué Keynes rompe con la economía clásica? Porque el punto de vista que tenía la economía clásica para explicar la economía y para poder resolver los problemas de la economía, que en realidad la economía misma o el mercado solo tenía que resolverlos, como ustedes lo habrán visto en micro o en economía 1 con la competencia perfecta, Keynes lo que plantea es que eso no puede, ante la crisis en la cual se había producido en el año 1929, la teoría clásica no podía resolver, como he dicho anteriormente, esa gran depresión que se estaba produciendo. En la economía clásica, como les digo, entonces existía básicamente, para mencionar muy básicamente todo esto, digamos así, lo que llamamos flexibilidad de precios y salarios, la competencia perfecta, y los estabilizadores, o que se denominan estabilizadores automáticos. O sea, el mercado por sí mismo llegaba al equilibrio de la economía. Ya vamos a hablar sobre equilibrio, sobre todas estas cosas que ahora estoy mencionando. En la de Gran Depresión, estos estabilizadores automáticos no funcionaron. No funcionaron porque no podían funcionar por el tipo de depresión que fue y porque ya la teoría clásica se había agotado. En consecuencia aparece Keynes, y Keynes introduce un elemento fundamental. Y al introducir este elemento fundamental es donde da marco o inicio o se crea lo que se denominó después la macroeconomía. Y el elemento que incorpora es un agente económico al estudio de la economía, que los clásicos no lo consideraban, y que es el gobierno. Para los clásicos, si estamos hablando de una competencia perfecta, lo que menos tiene que intervenir es el gobierno. Para los clásicos, la intervención del gobierno lo que hace es llevar al desequilibrio de la economía. Actualmente, para los neoclásicos, esa es su teoría, esa es su postulado. En esa época obviamente era así, y así se manejó hasta la década, o sea, hasta la crisis de 1929. Pero Keynes plantea de que dejar al mercado libremente actuar no iba a resolver la Gran Depresión, y de hecho no lo resolvía. Tuvo 10 años. La Gran Depresión
con terribles consecuencias desde el punto de vista de la pobreza. Fue un cambio fundamental en la economía de todos los países del mundo, de la economía mundial. Y Keynes lo que hace es introducir al gobierno, y al introducir al agente económico del gobierno, ahí ya rompe con la economía clásica, porque para la economía clásica introducir al gobierno era algo así, poco menos que un pecado terrible. Y al introducir al gobierno, lo que introduce en la actuación económica, como un actor más en la economía, lo que introduce es algo fundamental de la macroeconomía, que es la política económica, que la economía clásica no la consideraba. Entonces acá ya tenemos el gran rompimiento que realiza Keynes, y cuando plantea de que la economía de un país no se podía estudiar a partir de unidades individuales, como la economía clásica venía estudiando y lo extendía a la totalidad, sino que había que estudiarla como grandes agregados, como las grandes magnitudes, es cuando nace precisamente la demanda de todos los consumidores, estudiadas por Keynes, como la oferta de todos los productores, estudiados por Keynes, y la intervención, por supuesto, del Estado, o sea, del gobierno, y con esto nace la macroeconomía. Así que la macroeconomía podemos darle como inicio, de fecha de inicio, digamos así, a la fecha de publicación de Keynes de su libro de la teoría general, que fue en el año 1936. ¿Por qué les dije que íbamos a hablar seguido con estos temas? Porque a lo largo del curso lo que vamos a ver siempre van a aparecer estas dos teorías contrapuestas. Una, la teoría clásica o neoclásica, y la otra keynesiana o neokeynesiana, porque obviamente que al Keynes romper con la teoría clásica, se dividieron los pensadores y aparecen los pensadores clásicos y los pensadores keynesianos, que luego derivaron en los pensamientos o pensadores neoclásicos y ahora en los neokeynesianos. ¿No es así? Esas son las dos ramas que en la actualidad existen en la economía como pensamiento científico. La teoría clásica o neoclásica, la teoría keynesiana y neokeynesiana. Lo que les quería decir era que los clásicos estudiaban a la economía desde el punto de vista individual, o sea, como habíamos dicho, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la oferta. El otro gran rompimiento que hace Keynes, y ustedes van a entender rápidamente, a partir de la próxima clase, rápidamente por qué, Keynes estudia el comportamiento de la economía desde el punto de vista de la demanda. Este es un gran cambio, es un gran rompimiento, como les estoy diciendo, porque una cosa es mirar desde la oferta lo que le ocurre a la economía de un país, y otra cosa es mirarla desde la demanda para tratar de encontrar las soluciones ante los problemas que la aquejan. Por lo tanto, la macroeconomía inmediatamente a través de Keynes, o a partir de Keynes, se plantea tres problemas gravísimos, que los mencioné en la clase anterior, que son el problema del crecimiento o decrecimiento de un país, cómo crece, por qué no crece, fundamentalmente, y su medición, que es lo que básicamente nosotros vamos a estudiar a partir del próximo lunes. La medición del crecimiento de un país. Y con eso vamos a entender cómo funciona la economía de un país, desde el punto de vista real. Porque después vamos a tener la teoría, que vamos a estudiar la teoría que enmarca todo ese conocimiento que vamos a obtener desde el punto de vista de la economía descriptiva. Y por supuesto que todo esto está, mirándolo desde el punto de vista de la demanda, no, como les decía, provoca esa gran ruptura, digamos así, con el pensamiento clásico o neoclásico. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de entrar a estudiar la economía descriptiva, que es netamente y absolutamente keynesiano, bueno, vamos a hablar primero un poco sobre la oferta. ¿Por qué? Porque el equilibrio de la economía, el equilibrio general de la economía, el equilibrio del general, cuando hablo de equilibrio general, le estoy hablando
del equilibrio de la economía de un país, en donde tenemos todas las oferentes y todos los demandantes, de un lado y de otro. Ese equilibrio es exactamente el mismo equilibrio que existe en el mercado, por ejemplo, de la papa. ¿Y cuál es el equilibrio que existe en el mercado de la papa? Que la oferta es igual a la demanda. Y acá vamos a ver que también la oferta global, total, de todo el país, todo lo que se produce, es igual a la demanda. O sea, todo lo que se consume, todo lo que demandan los consumidores o las familias. O sea, este equilibrio oferta global o total es igual a la demanda global o total, es equivalente, es el mismo equilibrio en última instancia que el equilibrio que ustedes vieron en Economía 1, que era la oferta es igual a la demanda en el mercado de las papas. Pero como nosotros vamos a trabajar fundamentalmente desde el lado de la demanda, no, cuando hablemos de economía descriptiva, que es en la próxima clase, vamos a entrar a hablar fundamentalmente, o mucho, a describir la demanda, pero con la oferta. Y en consecuencia ahora nosotros tenemos que conocer algo de la oferta. Y lo primero que vamos a hacer entonces es hablar de teoría, pero de la teoría desde el punto de vista de la oferta. Entonces, si ustedes me permitan, lo que yo voy a hacer ahora es compartir una pantalla. Es un PowerPoint donde voy a ir explicando. Este PowerPoint está puesto en la página, en el aula virtual, en PDF, para que les sea más fácil el trabajarlo, el poder estudiarlo. Así que bueno, ahí vamos. Ustedes me dirán si me escuchan y si se ve bien lo que estoy mostrándoles. Se ve bien, Fer. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá lo que vamos a hablar son sobre conceptos básicos, digamos así, de la macroeconomía. Bueno, acá yo les quería hacer la presentación en modo de diapositiva, pero me tapa, no sé cómo, la verdad que no sé cómo sacarla, pero bueno, lo dejamos así y ustedes ven bien igual. Se ve grande, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Se ve entonces? Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver. El primer concepto básico que tenemos que tener al estudiar la macroeconomía es lo que se denomina los datos de la macroeconomía. Y los datos de la macroeconomía vienen dados principalmente por lo que se establecen, lo que se llaman las estadísticas económicas. Las estadísticas económicas proporcionan una fuente muy, pero muy importante de información que se utiliza para estudiar la macroeconomía, para estudiar la economía desde el punto de vista macroeconómico. Estas estadísticas, como les dije el otro día, permiten obtener indicadores que no son más que herramientas, que serán los que se va a valer cualquier economista, cualquiera que estudie la economía, para observar, describir y medir la economía de un país. Y como habíamos dicho la otra vez, toda esta descripción que podríamos hacer a partir de estos indicadores, necesariamente lo tenemos que hacer a partir de una base teórica, que va a ser la que va a aportar los elementos precisamente teóricos que da la teoría, para poder diseñar metodologías que permitan poder hacer esto que estamos diciendo, que es describir, por ejemplo, a la economía. Las tres estadísticas económicas que se utilizan con mayor frecuencia son el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, es indistinto. Ustedes van a ver que
cuando hablemos, yo puse Producto Interno Bruto, y una vez que lo puse así quedó Producto Interno Bruto, y acá dejé Producto Bruto Interno. Pero bueno, no importa, el tema es que, o lo importante es que eso entra dentro de la economía descriptiva, como el resto de los indicadores, pero es básicamente lo más importante que vamos a ver a partir del próximo lunes. Las otras estadísticas económicas irrelevantes son los índices de precios, en los cuales le vamos a dar también cierta importancia, y la tasa de desempleo. Estos tres indicadores describen los problemas principales que tiene la economía, que son el crecimiento de un país, la inflación y el desempleo laboral, como ya habíamos hablado la otra vez. Ahora bien, pero antes de iniciar con esto, vamos a tener que tener en cuenta algunas cuestiones básicas, y estas cuestiones básicas que hacen al estudio de nuestra materia son los tipos de variables que existen y con los cuales vamos a trabajar, las relaciones funcionales y parámetros que vamos también a trabajar, y los modelos económicos. Recuerden ustedes que yo les mencioné que la economía y la macroeconomía fundamentalmente se nutre o se asienta básicamente en los modelos económicos para desarrollar sus postulados teóricos. Entonces, vamos a ver los tipos de variables. Los tipos de variables en economía, existen dos tipos de variables. Uno son los que se denominan variable stock y el otro es el que se denomina variable flujo. Y la variable stock es lo que mide, de alguna manera, una cantidad en un momento dado de tiempo. Acá como ejemplo digo, por ejemplo, es el peso de un automóvil en un determinado momento. No sé, un peso de un automóvil es 1100 kilos. Esa es una variable stock. Es una variable stock la cantidad de mercancías que tiene una empresa en un determinado momento cuando hace el inventario. Esa es una variable stock. Después existen las variables flujo. Es importante saber distinguir las variables de stock de las variables flujo, sobre todo cuando avancemos con los modelos que vamos a ir avanzando. Bueno, sí, con las variables, porque las variables vamos a instrumentarlos, vamos a verlos en los modelos. Bueno, existe la variable flujo, y la variable flujo es una cantidad medida por una determinada cantidad, o sea, a lo largo de un determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, si el peso de un automóvil es una variable stock, la velocidad que tiene un automóvil o que desarrolla un automóvil en recorrer una determinada distancia es una variable flujo. Por ejemplo, un automóvil va a 100 kilómetros por hora, significa de que en una hora recorrerá 100 kilómetros. Eso es una variable flujo. Un ejemplo muy común que ustedes podrán ver en la bibliografía, si pueden, nosotros creo que tenemos escaneados algunos capítulos, no recuerdo si están estos precisamente, pero bueno, un ejemplo muy, muy común que se ve en la bibliografía respecto a la diferenciación en las variables flujo o stock o flujo, es una, ya les digo, muy antigua, y la clásica, que es la de una bañera. Ustedes imaginen una bañera. Si yo estuviera en la clase presencial, dibujaría torpemente en la pizarra una bañera. Arriba de la bañera pondría una canilla, o trataría de dibujar una canilla, cosa que sería más torpe todavía que cuando dibujo la bañera. Y en esa canilla lo que va a haber es que cayendo agua sobre la bañera. En un determinado momento, cuando la bañera está por la mitad, por ejemplo, de cantidad de agua, cerramos la canilla y medimos la cantidad de agua que hay en la bañera. Por ejemplo, 100 litros, por decir cualquier cosa. Esa es una variable stock. Ahora, si vuelvo a abrir la canilla
y mido la cantidad de agua que cae de la canilla por minuto, o sea, la cantidad de litros de agua o lo que sea por minuto, esa es una variable flujo. Espero que se haya entendido, digamos, la diferencia entre estos dos tipos de variables. Las relaciones funcionales, fundamental para el estudio de lo que vamos a ver ahora, siguiente, modelos económicos. La existencia de una relación funcional entre dos o más variables va a significar que las variables o magnitudes que estamos considerando están relacionadas de algún modo. Normalmente en economía se denomina que están relacionadas singularmente. ¿Qué significa que están relacionadas singularmente y que tienen una relación lógica en esa relación? Y normalmente en las relaciones funcionales el cambio de una variable está asociado siempre de forma más o menos regular y predecible con un cambio de otra. Ya vamos a ver que esto está asociado a los modelos económicos que vamos a considerar ahora, rápidamente. Y los modelos económicos no son más, como dijimos antes, que una simplificación muy sucinta de la realidad. No son, esto quiero que quede muy en claro, nosotros en esta cátedra no consideramos a los modelos económicos como lo que es la representación de la realidad. Es un instrumento más para poder interpretar fundamentalmente a la economía descriptiva y después la teoría económica. Pero, y son fundamentales, de hecho, a partir del lunes que viene vamos a empezar a hablar de modelos descriptivos y vamos a seguir hablando de modelos hasta que lleguemos a política económica. Fíjense en el programa y van a ver que hasta muy avanzado el programa, todo lo que vamos a ver van a ser modelos. Pero, o grandes modelos que vamos a ir avanzando para ir desarrollando. La teoría sabemos que es una generalización o una abstracción, y por lo tanto, de la experiencia real, y por lo tanto puede ser observada. Entonces lo que hacemos es, utilizamos esos modelos para poder abstraer, como si fuéramos científicos de la física o de la química, separamos, ¿no? Y en economía decimos que dejamos todo lo demás constantes, tomamos algunas variables, y después dejamos, en economía se llama ceteris paribus, dejamos todas las demás variables constantes, cosa que en la realidad no ocurre, porque en la realidad cuando una variable se mueve, por ejemplo el precio de la soja, nosotros podemos decir, bueno, vamos a estudiar a ver el mercado de la soja, pero para estudiar el mercado de la soja hagamos un modelo con el precio y la oferta, por decir cualquier cosa en este momento, y dejamos todo lo demás constante, el precio, la oferta y la demanda, vamos a decir, un modelo de esa naturaleza. Y dejamos todo lo demás constante. Bueno, eso nos sirve para poder entender el mercado exclusivo de la soja, pero no nos sirve para entender qué es lo que pasa con la soja dentro de la economía de un país, porque dependerá el precio, la oferta y la demanda de un montón de variables asociadas, tanto de nuestro país como de afuera del país. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Los modelos solamente nos permiten poder interpretar chiquito. Y podemos entenderlo, pero siempre salvando y diciendo, estamos dejando todas las demás todas las demás variables constantes. Ahora, los modelos que también pueden tener o tienen las variables stock y flujo, pueden contener o contienen otros dos tipos de variables que son fundamentales. Estos explícitamente de los modelos económicos. Y estos son las variables exógenas y las variables endógenas. Las variables exógenas son aquellas variables que provienen del exterior, de afuera del modelo. Ahora vamos a ver un ejemplo muy rápido, muy sencillo sobre eso, pero son variables en las cuales el modelo no explica. El modelo, estas variables o una modificación de esta variable exógena va a modificar a lo que llamamos variables endógenas. Y las variables endógenas son las variables que surgen del modelo. O, para decirlo todavía muchísimo más sencillo, las variables endógenas
o la variable endógena en un modelo, es el resultado del modelo. Grábense esto. En un modelo, cuando llegan al final del modelo, lo que van a encontrar es una ecuación. Y en esa ecuación lo que van a tener es una variable, por ejemplo, y, que diga, y es igual a ax más b, por decir cualquier cosa. O una ecuación cualquiera, que dije, no es cualquier cosa, es una ecuación lineal. Bueno. Entonces, en ese modelo, ¿cuál es la variable endógena? Y bueno, la variable endógena es la que resuelve el modelo, o sea, el resultado del modelo. Sería y. Y habría, en esa hipotética ecuación que les acabo de decir, podrían existir un parámetro, que ya vamos a ver, que podría ser x, y dos variables exógenas, que podrían ser a y b. Pero bueno, esto a medida que vayamos avanzando lo van a ir viendo en los modelos que vamos a ir viendo, desarrollando y estudiando. Pero tienen que tener muy en cuenta esto, porque lo primero, para ir resolviendo el modelo, lo primero que se tienen que preguntar son, ¿cuáles son las variables exógenas y cuál es, fundamentalmente, normalmente es una, la variable endógena? Aunque dentro de un mismo modelo, o el resultado de un modelo, por supuesto, pueden existir variables endógenas o pueden existir más de una variable endógena, ¿no? Eso es fácil verlo. Pero bueno, eso lo vamos a ver hacia más adelante. ¿Hasta acá se va entendiendo más o menos lo que estoy queriendo decirles? Sí, se va entendiendo. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a entrar... ¿Una pregunta? ¿Sí? Para poder entender lo de endógeno y exógeno, es como si el precio, si analizamos las variables precio-cantidad, el precio sería la exógena y la cantidad la endógena. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplito y te va a resultar muy claro eso. ¿De acuerdo? Genial. Gracias. Bueno, entonces vamos a entrar ya de lleno en lo que es la oferta. Este es un concepto que es un concepto de oferta que se asocia tanto a la microeconomía como a la macroeconomía. Así que acá no hay mucho, nada más que en la micro va a estar referido a una empresa en particular y en la macroeconomía lo vamos a estar refiriendo al total de las empresas de la economía de un país. Pero bueno, la oferta, que es la producción, ¿no? Ya lo sabemos esto, que se ofrece en el mercado, depende de dos elementos fundamentales, que son los factores de producción. Ustedes recuerdan cuáles son los factores de producción, ¿no es cierto? Acá igual lo vamos perdón. Acá igual lo vamos a ver, ¿no? Que son los insumos utilizados para producir bienes y servicios, y que básicamente son el capital, tierra, trabajo y gerenciamiento empresario. Yo esto de insumos, no sé, yo lo puse insumos, pero no está bien. En realidad, los factores de producción no son insumos, serían insumos desde el punto de vista de la contabilidad privada, no desde la macroeconomía. Después, permítanme, esto lo voy a quitar de insumos. Pero quizás acá lo que yo quise poner que son como herramientas que se utilizan para producir bienes y servicios, ¿no? Lo importante que nosotros tenemos que saber es lo siguiente, es que así sea que se produzca esta virome, como que se produzca este celular, como se produzca la nave más sofisticada, nave espacial más sofisticada que existe, que está en estos momentos en Marte, que es un robot, ¿no? Que está recorriendo Marte. Ya sea que se produzca cualquiera de estos bienes, todos necesitan de estos 4 factores de producción. ¿Está claro? El otro elemento del cual depende la
la oferta es la función de producción. Y bueno, ahí la función de producción es que la tecnología disponible en determinado momento es la que determina la producción que se puede obtener. Y se expresa matemáticamente a través de lo que se llama la función de producción. Y en la función de producción muestra cómo los factores de producción se combinan para poder determinar la cantidad de producción. Está claro esto, ¿no? Ahora, vamos a suponer a los dos factores de producción más importantes, capital y trabajo. Esto es un modelo. ¿Por qué es un modelo? Porque yo estoy dejando constante a los otros dos factores de producción, que es la tierra y el gerenciamiento empresarial. Yo fíjense que les estoy diciendo que voy a considerar al capital y al trabajo. ¿Qué estoy haciendo? Esto es la realidad. Si acabo de decirle que para fabricar una virome o la nave espacial más sofisticada y más desarrollada tecnológicamente se necesitan los 4. ¿Cómo puede ser que ahora diga que voy a utilizar 2? Bueno, porque estoy mostrando cómo puedo hacer para demostrar algo utilizando 2 de estos factores de producción y diciéndoles ahora que dejo todo lo demás constante. Y representa la producción y la ecuación o la función que se representa, que ustedes ya conocen, sería de esta forma. Y esto lo que estamos diciendo es que la producción y depende o es función de el capital y el trabajo. O sea, es función de determinada cantidad de capital y determinada cantidad de trabajo. Pero eso solo es lo que determina la producción. No. Lo que determina la producción es que no solo la cantidad de capital y cantidad de trabajo necesito, sino cómo se combinan esos. Y la combinación de los factores de producción está muy asociado normalmente a los cambios tecnológicos. Por lo tanto, ahí abajo yo les pongo importante, los cambios tecnológicos modifican la función de producción, obviamente. Supónganse en este modelito de cualquier cosa que estemos produciendo, que estamos utilizando de capital 50 y de trabajo 50, y de pronto aparece una tecnología de una maquinaria en la cual pasamos a producir 70 capital, y ahí nos baja el recurso trabajo a 30. Y entonces nos está modificando la función de producción. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora la siguiente cuestión. Esperen un poquito, por favor, que quiero verificar algo. Bueno, voy a resumirles, o les voy a... Yo pensé que lo había puesto, no lo puse. Y yo les dije a la alumna que estaba el ejemplo, no tengo el ejemplo, se ve que lo anoté, lo hice, después lo voy a subir, me parece, lo voy a agregar, sobre un modelo en donde, para de variables endógenas y exógenas. Bueno, vamos a suponer, a ver, pueden ir anotando, quizás sea más fácil, si ustedes tienen ahí para anotar ahora, para la explicación mía. Vamos a suponer un mercado del pan. Sencillo, muy sencillo. Nosotros sabemos que la oferta del pan, ¿no? La oferta del mercado de pan depende o es función de el precio del pan y del ingreso de las personas o de las familias. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el panadero producirá pan dependiendo del precio que ponga y dependiendo del ingreso que tengan las familias para comprarle el producto. Al mismo tiempo sabemos que la demanda de pan va a ser función o dependerá de
del precio del pan, o sea, yo consumidor voy a comprar pan dependiendo de su precio, obviamente, y del precio de los insumos, que podemos decir, por ejemplo, del precio de la harina. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Van anotando, es fácil. Podríamos escribir acá, oferta de pan es igual a función, paréntesis, F, ¿no? Paréntesis, precio del pan, PP, coma, ingreso, I. Cerramos paréntesis. La siguiente, demanda de pan, abajo, podemos ponerlo, es función del precio del pan, coma, precio de la harina. Cerramos paréntesis. Ahí tenemos un modelo, planteado un modelo muy esquemático, muy simple, muy sencillo. En este modelo, nosotros sabemos, porque ustedes ya lo saben, porque lo han estudiado en Economía 1, que se resuelve cuando la oferta de pan es igual a la demanda del pan. En pocas palabras, si hiciéramos un gráfico, dibujaríamos la oferta y la demanda, el punto donde se cruzan la oferta y la demanda, que se llama ese punto de equilibrio, que en realidad no es que se crucen oferta y demanda, lo que se cruzan son cantidades ofrecidas y cantidades demandadas, esto es importante tener en cuenta. Eso determina un precio de equilibrio y determina las cantidades de equilibrio. En consecuencia, este modelo se resuelve con que las cantidades van a ser iguales cuando la oferta del pan es igual a la demanda del pan. Por lo tanto, en este modelo, lo podemos poner abajo, la Q va a ser igual cuando, o una flechita podríamos poner, la oferta de pan es igual a la demanda de pan. En consecuencia, en este modelo lo que tenemos son dos variables endógenas y dos variables exógenas. Como les decía, las variables endógenas son las que resuelven el modelo y las variables exógenas son las variables que modifican al modelo, ¿no es cierto? Veamos, ¿cuáles serían, en una pregunta que yo haría en la clase, cuáles serían las variables endógenas y cuáles serían las variables exógenas? Bueno, analicemos primero las variables que están fuera del modelo y que nada puede hacer el modelo para modificarlas. Bueno, una es el ingreso, está claro. Desde el punto de vista de la... Perdón. Acá tuve una equivocación. En la oferta del pan, lo que tenemos que es función del precio y es función, del precio de la harina, no del ingreso, del precio de la harina. Corrijan eso, por favor, si lo están escribiendo. Yo igual lo voy a hacer y lo voy a incorporar acá al Power este. Pero la oferta del pan es igual, o es función del precio del pan y del precio de la harina. Y la demanda del pan, o sea, lo que nosotros demandamos va a ser igual, o va a ser función del precio del pan y del ingreso, porque va a depender de cuánto ingreso tengamos para poder o no comprar pan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ahora volvemos a lo mismo, lo que dije antes no cambia. Se resuelve esto de vuelta con la oferta es igual a la demanda. Pero ahora, y es por eso que cuando pensé en lo que estaba diciéndoles, me di cuenta de que había un error, es que las variables exógenas van a ser el ingreso, porque no se puede determinar de adentro del modelo este ingreso, y el precio de la harina, porque el panadero no puede fijar él, ni puede determinar él, ni puede surgir de este modelo ese precio de la harina. Es algo que le viene impuesto, de la misma manera que al consumidor le viene impuesto su ingreso. Esas dos variables van a afectar a las variables endógenas, y las variables endógenas son las que resuelven el modelo, que son en el gráfico
que las cantidades ofrecidas son iguales a las cantidades demandadas en el punto de equilibrio, que determinan el precio del pan, variable endógena, y las cantidades, o sea, las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas. Entonces tenemos dos variables endógenas, precio del pan y cantidad de pan, y dos variables exógenas que son precio de la harina y el ingreso. Bueno, espero que se haya salvado un poco el errorcito que había tenido y espero que se haya entendido cuáles son entonces las funciones o cómo funcionan en un modelito las variables endógenas y exógenas. Cuando nosotros desarrollemos modelos, por supuesto, mucho más complicados que este, vamos a ver, vamos a tener lo vamos a ir avisando y diciendo. Bueno, hemos hablado de la oferta de manera individual, ahora vamos a hablar de la oferta agregada. Ya les había dicho de que la oferta agregada es al producto total, o sea, la producción total que las empresas de un determinado país están dispuestos a ofrecer, o sea, produciendo y a venderlo después, a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Y siempre, dependiendo, por supuesto, como habíamos dicho antes, del precio que tengan los factores o los recursos, y por supuesto, dependiendo también por la cantidad disponible de factores de producción, dada una determinada tecnología. Eso es importante siempre decir y mencionar que es dada una determinada tecnología. La relación entre los factores productivos y la cantidad de producto alcanzable viene definida por la función de producción, que ahora será una función de producción global, general, no de un mercado del pan, sino de toda la economía. Entonces, cuando antes decíamos que la oferta dependía del precio de estas dos variables, bueno, ahora tenemos que pensar de que estamos hablando de la oferta de todos los productos. Y cuando estemos hablando de la demanda, vamos a estar hablando de la demanda de todos los productos. Pero en este caso específico de la oferta agregada, estamos hablando de la oferta de todos los productos de bienes y servicios, o sea, de productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Como decimos, la relación entre los factores productivos y la cantidad de productos que se pueden alcanzar viene definida por la función de producción. De esta manera, obviamente, la curva de oferta agregada describirá, de la misma manera que lo describe en una curva de oferta de un determinado mercado, la relación entre los niveles de precios y las cantidades. Y por lo tanto tendrá una pendiente positiva, ya que hay a mayores precios habrá aumentos de producción. Esto está claro. Esta curva de oferta agregada es exactamente la curva del mercado del pan que yo podría haber dibujado con el modelito y el ejemplo que les hice anteriormente. Nada más, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe, va bien. Algunos tenían dudas, quedaron dudas con lo de exógena y endógena, decían en el chat. ¿Por el modelo, por la explicación del modelo? Sí, exactamente, por la explicación del modelo. Bueno, voy a tratar de explicarlo rápidamente ahora nuevamente. Dijimos, pensemos en un mercado del pan. Existen una oferta y una demanda. La oferta depende del precio del pan y del precio de la harina. O sea, el que ofrece es el panadero y hará su producción en función del precio del pan que tiene y el precio de la harina, o sea, de sus insumos. Y existe una demanda que es de los consumidores, en los cuales dependerá del precio del pan, o sea, yo consumidor demandaré pan de acuerdo a si es alto o bajo el precio, y de mi ingreso. Bueno, por lo tanto tenemos 4 variables. Las 4 variables son precio del pan, el precio de la harina, el ingreso y las cantidades que se están ofreciendo y demandando.
Este modelo se resuelve cuando la oferta es igual a la demanda, y eso determina, imaginen ustedes o dibújenlo ustedes, un gráfico, como de oferta y demanda que tuvieron en Economía 1. Y cuando la oferta y la demanda se cruzan, determinan los precios y las cantidades. Bueno, los precios que se determinan están determinados por en este modelito, es una variable endógena, porque el cruce de las cantidades ofrecidas y la cantidad demandada determina ese precio. Como también determina las cantidades de equilibrio. Esas dos, precios y cantidades, son las variables endógenas. Surgen del modelo, resuelven el modelo. Si nosotros le pusiéramos valores a esto y lo desarrolláramos en términos de ecuación, resolveríamos las cantidades producidas y demandadas, que es la cantidad de equilibrio del modelo, y determinaríamos los precios, el nivel de precio al cual se venden y se compran. Y las variables exógenas son aquellas que existen en este modelo, y que habíamos dicho que era el ingreso, porque el ingreso viene de afuera, nos viene impuesto, en el ingreso que tenemos, lo podremos aumentar o disminuir, lo que sea, pero es el ingreso que tenemos, y en función de ese ingreso compraremos, y para el productor, del precio de la harina, porque él no puede determinar el precio de la harina, el insumo no puede determinar el precio del insumo. Por lo tanto, las variables endógenas son precios y cantidad, las variables exógenas, harina, el precio de la harina y el ingreso. Las variables exógenas siempre modifican a las variables endógenas. Una variación en una variable exógena provoca un cambio en la variable endógena. Si se cambia el ingreso, que es una variable exógena, va a modificar las cantidades demandadas. Porque si me aumenta el ingreso, probablemente consuma más pan. Entonces demande más pan. De la misma manera, por ejemplo, un aumento en el precio del pan provoque, que es una variable, habíamos dicho, en el precio de la harina, que es una variable exógena, un aumento en el precio de la harina, provoque una modificación en el precio del pan, porque yo, el productor, se me ha visto incrementado mis costos, entonces tengo que cubrirlos con aumentos en los precios, que es la variable endógena. Bueno, espero que ahí más o menos haya quedado medianamente sí, se entendió re bien, gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a la relación entre la oferta agregada y una curva que ustedes conocen o deben de conocer. Uy, se me fue, perdón. Una relación entre la oferta agregada y una curva que ustedes deben conocer muy bien porque la vieron, que es la frontera de posibilidad de producción. Ustedes saben que la frontera de posibilidad combinaciones de, por ejemplo, dos bienes o dos sectores, en este caso yo puse salud y educación como ejemplo, pero hay infinidad, por supuesto que dejando todas las demás cuestiones constantes, como ya sabemos, son distintas combinaciones de producción, tanto de un producto o de un sector, por ejemplo de salud, como de educación. Y sabemos que todas estas combinaciones sobre la frontera de posibilidad de producción, o sea, los puntos A, B, C, D y F, son puntos en los cuales todos los factores de producción están plenamente empleados. O sea, es lo máximo que se puede producir en un país, teniendo todos los factores de producción plenamente empleados, dada una determinada tecnología. Veamos el punto A. En el punto A, todos los recursos están destinados a salud y cero a educación. Quiere decir que este país, por ejemplo, destina todos los recursos que tiene a producir salud y nada a producir educación. Ahora, miremos el punto F, y en el punto F, este otro país, de pronto, está destinando todos los recursos a educación y ninguno a salud. En general, estos ejemplos resultan, ahora me estoy dando cuenta, más claros. Si, por ejemplo, ponemos, qué sé yo, armas y alimentos. Entonces, ¿a dónde
¿A dónde quiere ir el país? ¿Hacia más armas? ¿A producir más armas o producir más alimentos? Y si nosotros pensásemos en un país como Estados Unidos, por ejemplo, con los gobiernos republicanos sabemos que tenderían a producir más armas, y en los gobiernos demócratas sabemos que tenderían a producir más alimentos. Bueno, como sea, la cuestión que podemos poner armas o alimentos, o podemos poner salud y educación. Lo que sea es que todos estos puntos sobre la curva nos están diciendo las posibilidades máximas que tiene un país para poder producir con todos, porque tiene todos sus recursos plenamente empleados. Si todas estas, si esta curva de frontera de posibilidad de producción muestra todas las combinaciones posibles de producir uno u otro recurso, quiere decir que no pueden existir puntos por fuera de la curva. Esto ya lo sabemos, porque es lo máximo que un país podría producir. Esta curva es lo máximo que un país puede producir. Un punto afuera, acá, no podría ser. No obstante, sí pueden, de hecho, y ocurre todo el tiempo, que existan puntos por debajo de la frontera de posibilidad de producción. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, si pueden existir puntos como E o eje, o G, perdón, quiere decir de que no están todos los factores de producción plenamente empleados. En tanto en E como en G, lo que está ocurriendo es que hay alguno o todos los factores factores de producción que están desempleados. El estar en alguno de los puntos, suponiendo de que tengamos todos los factores plenamente empleados y estamos sobre la frontera de posibilidades de producción, estar en el punto B, C o D, por ejemplo, sería lo más lógico, son decisiones que toma la sociedad y que pone en práctica o lo lleva adelante los gobiernos. ¿A través de qué? De esto que había Keynes en su momento desarrollado, que se llama, o a partir de lo que Keynes determinó que es la política económica. De la misma manera, el hecho, aunque no tengamos todos los factores plenamente empleados, como por ejemplo el punto E o el punto G, estar en punto E o estar en el punto G, también es una decisión de la sociedad. Ahora bien, podemos estar en el punto E, por ejemplo, vamos a ver, o podríamos estar en el punto B. No importa, acá lo que quiero decir es lo siguiente. Que yo, para pasar del punto B al punto C, tengo que tomar una decisión. Y si tengo que tomar una decisión, tengo que elegir. Y si tengo que elegir, significa de que algo voy a tener que dejar de lado. Y ese algo que yo tengo que dejar de lado, en economía se denomina costo de oportunidad. Por lo tanto, si yo soy un país que tengo todos los factores plenamente empleados, y estoy en el punto B, y decido pasar al punto C, en el sentido de que quiero ahora producir más educación de lo que estaba produciendo, porque en B estoy produciendo poca educación, y ahora quiero nivelar un poco más y quiero producir un poco más de educación, al pasar del punto B al punto C, ¿qué es lo que me está ocurriendo? Y lo que me está ocurriendo es que estoy perdiendo algo. ¿Y qué es lo que estoy perdiendo? Estoy perdiendo lo que estaba produciendo de B. Por lo tanto, el triangulito que podríamos hacer de B a C, o sea, a este nivel, bajando este nivel de salud, y aumentando este nivel en educación, acá, este triangulito, esto es lo que se denomina costo de oportunidad. Ahora, este costo de oportunidad es absoluto cuando estamos sobre la frontera de posibilidad de producción porque estamos con todos los factores plenamente empleados. Ahora, si nosotros estamos en el punto E y queremos llegar al punto B, pero también podemos llegar al punto C. O podríamos querer llegar al punto D. No importa.
Lo cierto es que cuando estamos por debajo de la frontera de posibilidad de producción, quiere decir que estamos con desempleo, lo que vamos a querer es emplear más factores para poder acercarnos a la frontera de posibilidad de producción. Elegir si vamos hacia el punto B o al punto C o al punto D o a cualquier otro punto que haya sobre la frontera de posibilidad de producción también determina un problema de elección. Y esa elección nuevamente nos acarrea el problema o el concepto del costo de oportunidad. Obviamente, fíjense ustedes que si yo estoy en el punto E y el gobierno decide avanzar hacia el punto B, está dejando de lado el producir más educación para producir más salud. Lo que se pierde en este tramo es lo que se denomina el costo de, lo que se denomina el costo de oportunidad. Ahora, esta historia es importante porque los países, todos los países, nos encontramos normalmente en los puntos E o G. La Argentina es muy probable que se encuentre en un punto G, y los países más desarrollados se encuentren más cerca de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, que nosotros tenemos más desempleo en los factores productivos, y esto es lógico, es decir, se ve claramente. Pero lo importante es que siempre, estando en E o en G, lo que vamos a tratar es de llegar hacia la frontera de posibilidad de producción, aumentando la producción. Por favor, les pido que cierren los micrófonos. A que haya un solo, que sea yo el que esté hablando ahora. Si necesitan preguntar algo, entonces ahí habilitan y preguntan, pero por favor, mientras hablo, mantengan cerrados los micrófonos. Bueno, habíamos dicho que no podía haber un punto por fuera de la frontera de posibilidad de producción. Acá podemos poner un punto H. ¿Cómo es que ponemos un punto H? Bueno, el punto H, en realidad, si nosotros estamos sobre la frontera de posibilidad de producción, no podríamos alcanzar, no podríamos estar acá, estamos acá, no hay forma. La única manera que nosotros podemos alcanzar el punto H es trasladando todos los puntos de la frontera de posibilidad de producción. O sea, hacer una nueva curva de frontera de posibilidad de producción con nuevas combinaciones, con mayor cantidad. Eso solamente se puede hacer en el largo plazo y solamente se puede hacer cuando se producen cambios estructurales en la economía. Esos cambios estructurales tienen que producirse, o normalmente se producen, a raíz de grandes cambios tecnológicos. Y esos grandes cambios tecnológicos producen, por ejemplo, un gran cambio en algunos de los factores. Por ejemplo, imaginemos, la Argentina tiene muchas tierras improductivas, por X motivo. Quiere tierra desaprovechada, o sea que hay desempleo en el factor tierra, está por acá abajo, suponiendo que todos los demás estén más o menos bien, si no estaríamos por acá abajo. Bueno, supongamos de que se desarrolla una nueva tecnología en el cual se pueden incorporar la mayor cantidad de tierras que están improductivas a la producción. Ese aumento de ese factor solo provoca un desplazamiento de la curva de frontera de posibilidad de producción, porque se ensanchan las posibilidades potenciales de producción. Como les digo, esos cambios se dan solamente mediante los cambios tecnológicos, como habíamos dicho, y en el largo plazo. En el factor trabajo se da por la capacitación, estudio, ustedes lo que están haciendo. Esto es largo plazo. No vamos a cambiar mañana la cantidad de empleo en el factor trabajo por lo que hoy estamos estudiando, sino teóricamente lo tuvimos que ver. Lo que hoy estamos sufriendo o con el desempleo o en el factor trabajo podría ser considerado por problemas de
capacitación en el pasado, etc. Y ahora esto ¿a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a dos cosas muy importantes. Primera, todos los puntos que están sobre la frontera de posibilidad de producción, y si aumentamos o cambiamos la tecnología que podemos trasladar la frontera de posibilidad de producción, son todas combinaciones de largo plazo. Y todos los puntos que están por debajo de la frontera de posibilidad de producción son todas combinaciones en el corto plazo. Todo esto es lo que nosotros, si yo estamos en este punto y porque tenemos un alto desempleo de personal, o sea, en el mercado laboral, supongamos que empieza a crecer la economía, empieza a incentivarse la producción en las empresas, aumenta el empleo, esto se va a ir corriendo. Y entonces esto puede ocurrir sí en el corto plazo. Son medidas y efectos y consecuencias del corto plazo. Ahora bien, estar situado en el punto E, como les decía, es del corto plazo, o en el G. Y como sabemos, en ese punto no están todos los factores de producción plenamente empleados. Hay muchos que se encuentran desempleados. Y en los puntos B o C, o para ir a los puntos B o C, lo que tenemos que hacer es una decisión. Tenemos que aumentar los factores, o sea, el empleo de esos factores de producción. Pero están en los puntos B o C, como les marqué antes, B o C, como ejemplo, ¿no? Puede ser cualquiera de estas combinaciones. Estando en esos puntos, habíamos dicho que es el largo plazo. Y este concepto del largo plazo nos lleva a decir de que la frontera de posibilidades de producción es todo lo que el país podría producir, o sea, estamos hablando de un podría, de un potencial, y por lo tanto se llama de una producción potencial, todo lo que el país podría producir si tuviera todos sus factores plenamente ocupados. Y por lo tanto, la oferta agregada de largo plazo coincide con la frontera de posibilidades de producción de la economía de un país, porque es de largo plazo. Si nosotros dibujamos esta curva de oferta agregada, lo que la vamos a dibujar como una oferta de esta manera. La oferta agregada es igual a una producción potencial porque es todo lo que podría producir el país si tuviese o tuviera todos sus factores de producción plenamente ocupados. Por lo tanto, la curva de oferta agregado en el largo plazo es una vertical. Y esto es así porque la cantidad total de producción es independiente a los precios. O sea, como no pueden aumentar, no se puede aumentar más la producción, todo lo que ocurra con los precios va a ser independiente o no va a incidir en la oferta. Supongamos, el precio está por acá, nuestra oferta de largo plazo va a ser este punto. Si el precio aumenta acá, no aumenta la oferta porque no puede aumentar en largo plazo, porque si vas a tener siempre, son flexibles los precios, pero no la oferta, y por lo tanto siempre la oferta va a ser la misma. Solamente aumentará la oferta agregada de largo plazo, que es la producción potencial, si, como dijimos antes, se produce un cambio estructural, normalmente un cambio tecnológico, que modifica la frontera de posibilidades de producción. Y si eso ocurre, la oferta agregada de largo plazo se traslada hacia la derecha y tendríamos un nuevo punto, o una nueva producción potencial. ¿Se entiende hasta acá? Sí, yo tendría una duda con la frontera, si podría poner la diapositiva anterior un segundo. Sí, señor.
Suponiendo que estamos en la frontera y viene una empresa extranjera que aporta sus propios ingenieros, sus propias tecnologías y demás, y supone unos molinos eólicos, ¿no se extendería por fuera de la frontera? Porque no nos pertenecen los ingenieros, no nos pertenecen sus tecnologías. No, a ver, no es independiente de la propiedad de los factores de producción. Un país tiene factores de producción que van a ser tanto nacionales como extranjeros. Acá no hay distinción entre nacional o extranjero. El punto es si está o no está plenamente ocupado. Si viene una empresa que está, nosotros estamos en el punto cualquiera, sobre la frontera de posibilidad de producción, y viene una empresa extranjera o una misma nacional, con una nueva tecnología, que aumenta la cantidad de energía disponible, con una nueva tecnología, entonces sí traslada a la frontera de posibilidad de producción. Porque lo que va a estar haciendo es un cambio estructural. De hecho, los cambios estructurales que se produjeron en la energía a partir de la energía eólica trasladaron de alguna manera la frontera de posibilidad de producción de la Argentina en el rubro energía. Que después hayamos caído por otros motivos, del petróleo y etcétera, es otro tema. Pero desde el punto de vista de la energía, y básicamente por la energía eólica, sí hubo un cambio tecnológico importante. ¿Sí? Los cambios tecnológicos pueden provocar eso. Si la empresa viene y estamos sobre un puntito cercano a la frontera de posibilidad de producción, lo que va a hacer es acercarnos más o ponernos sobre la frontera de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? Sí. Pero cualquier cambio tecnológico, y si atrae nuevos ingenieros, como decís, etcétera, pero que también podría ser los nuevos ingenieros que se van recibiendo con un nuevo cambio tecnológico, una empresa igual pero nacional, también podría trasladar, quizás no en una magnitud muy fuerte, muy grande, pero sí podría trasladar un poco la frontera. Si, por ejemplo, en el valle inferior del río Chubut se producían, porque ahora ya no se produce nada, o poco y nada. El valle tiene 30.000 hectáreas, se producían aproximadamente 15.000, 20.000 y ahora estará en menos de 5.000. Si en su momento, cuando se hablaba de, no sé si ustedes por ahí son muy jóvenes, pero en su momento se hablaba de incorporar tierra productiva a través de un proyecto que se llamaba Meseta Intermedia, que era precisamente incorporar a la meseta a la producción del valle, eso hubiese sido un cambio estructural importante, se hubiese aumentado la cantidad de tierra de producción y hubiese provocado para el país, no solo para la provincia de Chubut, sino para el país, un aumento en la frontera de posibilidad de producción. Pero bueno, eso no pasó, es muy difícil, los cambios son de largo plazo, estructurales, como les digo, y si no se mantienen en el tiempo, estamos complicados. O sea, la idea y el proyecto. Bueno, entonces tenemos una oferta agregada, que es del producto potencial, que es de vertical. Y esta es igual a la frontera de posibilidades. Sí, diga. Sí, yo no terminé de entender por qué es vertical la oferta agregada. Porque cualquier variación de precios, por ejemplo, en una oferta agregada, y ahora lo vamos a ver, en una oferta cualquiera del pan, oferta del pan como vimos antes, que tiene una pendiente positiva, cuando aumenta cuando aumenta el precio, ¿qué pasa con la oferta? ¿Qué me respondes ahí? Si aumenta el precio, la oferta aumenta. Si aumenta el precio del pan, aumenta la oferta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Correcto. Bueno, eso es en el corto plazo. Pero en el largo plazo, cuando está todo plenamente ocupado, no puede aumentar la oferta, porque ya no hay más factores de producción para utilizar, porque la cantidad de empleados que hay disponibles están todos ocupados, porque la cantidad de maquinaria y a esa tecnología que hay está ocupada, porque la cantidad de tierra ya está ocupada, por el gerenciamiento es todo perfecto, bárbaro, y andamos brillantemente con nuestros empresarios. Entonces, cualquier variación de precios que haya, por más que aumente los precios, como pasó con el pan, aumentaba el precio del pan en un corto plazo, ¿no?
y aumenta la cantidad producida. No, acá aumentan los precios y la oferta va a ser exactamente la misma. Y por eso es una vertical. ¿De acuerdo? Ahí entendí, se entendió re bien, gracias, profe. De nada. Bueno, y para ir concluyendo, vamos a ver que ahora, vimos que en el caso de la oferta agregada de largo plazo, la característica principal es que los precios de los bienes y de los servicios, siempre hablamos de bienes y servicios, de los factores de producción son flexibles. Por ejemplo, bueno, acá ustedes tendrían que ver la bibliografía, sobre todo Masky, pero bueno, vamos a ver si podemos, o yo puedo escanear, no me acuerdo, chicos, de Sebastián y Lucas, si tenemos más que escaneados estos temas. Profe, pero bueno, yo me voy sí. Un compañero pregunta en el chat si la oferta agregada siempre va a ser recta. No, ahora estoy en eso. Va a ser recta siempre en el largo plazo, cuando todos los factores de producción están plenamente ocupados. ¿Se entiende? Cuando ya no haya desempleo, no haya gente que no esté sin trabajo. Cuando las máquinas de todas las empresas estén todas ocupadas trabajando. Cuando la tierra disponible esté toda ocupada cultivándose. Cuando el gerenciamiento empresario esté todo ocupado y altamente capacitado. ¿Está claro? Eso es el largo plazo, es lo que aspiramos. Y es lo difícil de alcanzar. Entonces, en ese caso solamente la oferta agregada es el producto potencial y por lo tanto es una vertical. ¿De acuerdo? Pero si nosotros vamos hacia los puntos, como habíamos visto, E o G, habíamos dicho que en estos puntos no estamos obviamente sobre la frontera de posibilidad de producción, y estaríamos sobre un punto de oferta que no es una vertical, obviamente. Y estaríamos sobre un punto de oferta que sería de corto plazo. ¿Por qué? Porque si no está plenamente ocupado la economía, los factores de producción de la economía, quiere decir que los podemos aumentar en el corto plazo. Si podemos aumentar la inversión, por ejemplo, para un ejemplo, después ya ustedes lo van a entender mucho mejor esto, si podemos aumentar la inversión en las empresas, o sea, aumentar las máquinas que producen, podemos aumentar la cantidad de empleados y vamos a poder aumentar la cantidad producida. Entonces, eso es corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, en el corto plazo, los precios ya no son flexibles, sino son rígidos. Y ahí, cuando los precios son rígidos, lo que nos está ocurriendo, que que la oferta agregada tendrá como uno de sus variables, que va a ser endógeno inclusive, o sea, que surge de un modelo de oferta agregada. De hecho, cuando ustedes sigan en el curso, en la carrera, los que siguen para contador y lleguen a la materia política macroeconómica en quinto año, van a ver cómo los precios de pronto van a ser la variable endógena de todos los modelos, o la mayoría de los modelos que ustedes van a estudiar. Pero por lo tanto, en el corto plazo, los precios son rígidos. Y si son rígidos, quiere decir que si estamos en el punto E, un aumento, supongamos que acá estamos produciendo en E, un aumento de cualquier precio de un producto va a aumentar o va a provocar un aumento de la producción, o al contrario también podría ocurrir. Por lo tanto, fíjense ustedes ahora este punto. En el corto plazo, la oferta agregada tendrá que los aumentos de producción están asociados a los aumentos en los precios. Y la oferta va a aumentar, y por lo tanto, o sea, con aumentos de precios, y por lo tanto la pendiente es positiva. Por lo tanto, esta curva de oferta es la curva de oferta que ustedes conocieron en Economía 1, que no es ni más ni menos
que una curva de oferta de corto plazo. En nuestro caso, o sea, de oferta en microeconomía siempre son, es más difícil poder distinguir esto, pero en macro sí podemos hacer la oferta agregada de largo plazo porque es el potencial, y tenemos una oferta agregada de corto plazo. Un punto sobre la curva de oferta agregada de corto plazo es un punto por debajo de la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, podría ser el punto E, que podría tender al punto B o C, aumentando hacia eso. Esto podría ser el punto B o C sobre la curva de fronteras de posibilidades de producción. Esta es la oferta potencial. Hasta acá quiere llegar. Y por acá es lo que se estudia normalmente, porque como decía Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. Fui medio lúgubre acá, pero no. Esto lo decía en serio. Lo que quería significar es que los problemas que nosotros tenemos que estudiar son los problemas del corto plazo, no los problemas del largo plazo. Es más, Keynes, en el largo plazo, estaba de acuerdo con los economistas clásicos, que ellos hablaban de factores de producción plenamente empleados. Entonces Keynes decía, sí, eso está todo muy bien, y estoy de acuerdo, pero eso solo ocurre en el largo plazo. Pero nunca llegamos a eso, porque en el largo plazo todos estamos muertos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La curva de oferta agregada de corto plazo tiene pendiente positiva. Cuando va aumentando la producción, aumentan los precios y tiende a llegar a la oferta potencial de largo plazo. El tema es que normalmente nunca alcanza a llegar a la oferta de la frontera de posibilidad de producción de largo plazo por una sencilla razón, y que el mismo Keynes lo planteaba. Cuando nosotros, o cuando un país se está acercando, y bueno, y nosotros lo vemos todos los días a nivel internacional fundamentalmente, ¿no? Hay cambios tecnológicos permanentemente. Entonces, cuando un país se está acercando a su curva potencial de largo plazo, que sería una vertical, no la Argentina, ¿no? Estamos hablando de los países desarrollados, ¿no? Se van acercando a esto, siempre hay algún cambio, algún invento, algún descubrimiento, algo que traslada la curva de oferta agregada a la derecha, de largo plazo. Y por lo tanto, el punto este que tenemos acá, que era sobre el antiguo punto de frontera de posibilidad de producción, se transforma ahora en un punto de corto plazo, porque ahora va a tender nuevamente a querer llegar a la nueva oferta agregada. Yo no agregué todas estas líneas para no complicar más esto, porque si no se iba a ser muchas líneas y fechas y qué sé yo. Pero lo importante es que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Las curvas de oferta agregada de corto plazo son de pendiente positiva. La curva potencial de oferta agregada es de largo plazo. Nunca es cuando están plenamente ocupados todos los factores de producción. Es difícil que se alcance porque siempre que se está acercando aparece un nuevo cambio tecnológico que traslada la curva. Nosotros lo que vamos a estudiar es el corto plazo, que es lo que nos enseñó o lo que dejó el pensamiento keynesiano a través de la teoría general. Y que es el nacimiento y que lo que hace, lo que estudia la macroeconomía. Es cierto que en la actualidad no es que la macroeconomía solamente lo estudian los macroeconomistas keynesianos o neokeynesianos, no. Obviamente que el pensamiento neoclásico o clásico neoclásico también se adaptó a esto, sacó sus propias teorías y por supuesto que existe una teoría del pensamiento neoclásico sobre la macroeconomía.
Pero bueno, nosotros vamos a estudiar la fuente, lo principal de la macroeconomía, y lo vamos a estudiar desde el punto de vista del corto plazo o desde el punto de vista neo-keynesiano. Sin embargo, de hecho, bueno, uno de los puntos fundamentales que vamos a tener a lo largo del programa es el equilibrio en la economía. Y vamos a dedicarlo, después de estudiar economía descriptiva, vamos a dedicar la mayor cantidad de tiempo en estudiar el equilibrio en la economía y cómo se alcanza el equilibrio ese. Ese equilibrio, lo que lo vamos a alcanzar, va a ser siempre en el corto plazo. Bueno, díganme si hay alguna duda sobre lo que hemos hablado. Sí, una pequeña sobre esto último que dijo. Algo que me hace un poco de ruido es que nosotros en Argentina, con la inflación que tenemos, según tiempo, ¿no? Y hace un rato en Chubut, por ejemplo, la producción en realidad cayó. Es como que vamos para abajo, no para arriba. No solo en Chubut, en todo el país. Pero eso lo vamos a estudiar cuando veamos el problema de la inflación. Y vamos a estudiar las teorías de la inflación y vamos a ver que todo esto que yo estoy dando ahora son conceptos básicos, primeros, ¿no? Las combinaciones de un montón de variables, de un montón de problemas, las vamos a ir viendo, no vamos a profundizar demasiado, vamos a sobrevolar un poco sobre ellas, pero lo suficiente como, por ejemplo, para que esta pregunta que vos haces ahora te la puedas responder. Yo en este momento no te la puedo responder porque te estaría adelantando un montón de conceptos que todavía no tenés. Entonces, aguardanos un poco el transcurso del cursado y vas a ver cómo se te va a ir respondiendo estos interrogantes. ¿Y por qué? Y te vas a explicar, bueno, miren, hay una cosa que la verdad que no sé si te vas a explicar, porque Argentina es inexplicable. Había bueno, sí había, porque falleció, un economista que yo cuando estudiaba economía en la UBA en Buenos Aires, era nuestro libro de cabecera en los primeros años, que se llamaba Paul Samuelson. Paul Samuelson fue el segundo premio Nobel de Economía lo obtuvo en el año 1970. El primero lo obtuvo en 1969. Fíjense, precisamente un economista que se llama holandés, que se llamaba Jan Tinbergen, y que desarrolló teorías sobre todo esto, que bueno, lo vamos a ir hablando cuando hablemos de todos estos temas. Bueno, pero Paul Samuelson, en un libro fundamental para nosotros en esa época, ahora ya está superado, no se utiliza, se llamaba Curso de Economía Moderna, que era un libraco enorme de aproximadamente 2000 páginas. Él decía, cuando estudiaba sistemas económicos, o los capítulos de sistemas económicos, él decía que existían 4 sistemas económicos en el mundo. Está escrito en el libro se los puedo mostrar por Zoom, que lo tengo acá, donde decía eso Samuelson. Y Samuelson decía que había 4 sistemas económicos en el mundo. Uno era el sistema capitalista. Recuerden que estamos hablando, Samuelson ganó el premio Nobel en 1970, así que después él desarrolla toda su teoría y toda su historia, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? En plena Guerra Fría, que se llamaba Guerra Fría, existía lo que era la Unión Soviética. Entonces él decía que la Unión Soviética era marxista o comunista. Existen 4 sistemas económicos. Uno, el capitalismo. El capitalismo estaba representado por Occidente, Estados Unidos fundamentalmente, Europa, Inglaterra. El sistema socialista o comunista es representado por el eje de la Unión Soviética, que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, toda esa cantidad de repúblicas que había socialistas. Y Japón y Argentina. Eso era para él los 4 sistemas. ¿Por qué? El capitalismo lo explicaba a través de cómo se explicaba el capitalismo. El comunismo lo mismo. Japón lo que decía era que era un país con escasos recursos naturales, casi nulos, no tiene nada Japón,
es una isla rocosa, era uno de los países en ese momento ya, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los países más desarrollados del mundo. Y Argentina, la explicación que daba era que, contrariamente a Japón, siendo uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, era uno de los países menos desarrollados del mundo. Hoy, aún hoy, podemos seguir esas enseñanzas o lo que nos decía Paul Samuelson ya hace tantos años, porque no cambiamos absolutamente nada. Pero bueno, eso lo vamos a entender cuando vayamos avanzando en nuestro curso y vamos a poder hablar sobre estos temas que son tan interesantes. Por eso les decía ayer, el otro día en la otra clase, esta materia es interesante porque lo que vamos a ver son temas de economía de lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en el mundo, cómo se relaciona Argentina con el mundo, por qué tenemos estos problemas, por qué hay problemas en el mundo, por qué ustedes pueden leer en los diarios o no, o escuchar, si no leen diarios, de pronto a los padres o a quien sea, que qué sé yo, que hay problemas en la bolsa, que cayó la producción, que aumentó en Estados Unidos o bajó el desempleo. Bueno, podemos hablar de todo esto y podemos entenderlos al finalizar el curso. Eso es lo más interesante de todo, que podremos entender cómo funciona la economía en el mundo, y cuando ustedes sean profesionales van a poder decir y hablar, e inclusive asesorar sobre lo que pasa en nuestro país. Bueno, chicos, estamos ya a 6:05, si no hay alguna otra pregunta. Se entendió todo, profesor, muchas gracias. Bueno, entonces, si estamos todos de acuerdo y no hay otra pregunta, no sé si alguno de los, si Lucas o Sebastián quieren agregar algo, si están todavía, no sé. Sí, acá estoy. Nada, para manejar la ansiedad de los alumnos, le estaba comentando en el chat que los videos, y cuando esté colgada la bibliografía, van a estar colgadas tanto en la plataforma del Moodle como en el Facebook. Estamos trabajando para que los videos queden grabados en YouTube y se puedan ver también en vivo por esa plataforma. Así que ténganos un poquito de paciencia para que ya desde la próxima clase queden todos registrados. Pero bueno, como les decía otro también, digo, si son amigos, si le dan like a nuestra página en el Facebook, van a estar viendo todas las novedades de cuando estemos subiendo el material bibliográfico, los videos y demás, y cualquier otra novedad. ¿Sí? Lo mismo en la plataforma. Siempre va a estar en los dos lugares en simultáneo. Así que estén atentos. Bueno. Profe, ¿Sí? este material entonces todavía no está, ¿no? Este material va a estar a partir de ahora. Ahora se va a habilitar. Bueno, y no olviden, y también se va a habilitar unas notas de cátedra. ¿Cómo? Otra consulta. ¿Para la próxima clase va a haber ya material subido o lo van a subir siempre después de cada clase? No, vamos a ver lo siguiente. Para la próxima clase, dada la naturaleza de los temas que vamos a tratar y que requieren comprensión teórica y después mucha práctica, lo que yo voy a subir son unas notas de cátedra, que les pido ahora mismo, las voy a subir, o sea, voy a subir, no las voy a habilitar, ya están subidas, las voy a habilitar para que ustedes las tengan acceso, y ustedes lean esas notas de cátedra, y después que doy la clase, lo que se habilita es la clase que doy. Pero yo necesito que ustedes lean las notas de cátedra antes, para que cuando yo dé la clase, yo hable de determinados conceptos, de determinados términos, y ustedes los tengan sabidos, o al menos comprendido, o si no totalmente comprendido, pero por lo menos tengan idea.